Quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez, por segunda vez, aquellos que nos están, hace mucho no venían, aquellos que vienen seguido, bienvenidos sean todos. Así que mis hermanos, vamos a hablar de algo hoy y vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar de lo que Dios tiene para nosotros y cómo Dios quiere tratar con nuestras tormentas, con nuestras batallas. Y el mensaje de hoy tiene título La tormenta, ¿no? ¿Y qué es una tormenta? Vamos a ver lo que es una tormenta, pero primero vamos a pedirle a Dios que te hable. Vamos a hablarle, vamos a pedirle a Dios que te enseñe hoy algo nuevo. Vamos a predicar sobre un pasaje que lo escuchamos un montón de veces, algunos, otros lo van a escuchar por primera vez. Pero Dios quiere decirte algo nuevo hoy. Señor, te damos gracias porque estás dispuesto a hablarnos en esta mañana. Señor, tu palabra ya nos ha estado a través de la alabanza hablando a nuestro corazón, diciéndonos que vos sos el que pelea nuestras batallas. Qué lindo cuando te dejamos que peleen nuestras batallas. Ahora, Señor, te pido que bendigas, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que bendigas a los niños, que bendigas, Señor, a los jóvenes, que abras los oídos de todos para que puedan comprender tu palabra santa. Te bendecimos, Señor, por todo esto y te rogamos ahora, Señor, que nos acompañes en esta mañana en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, y yo les decía, ¿qué es una tormenta? Según el diccionario, a ver, porque a veces cuando uno tiene que hablar de algo, lo mejor que puede hacer es ir como decía mi papá, al mataburros, ¿no? El diccionario. Y agarrar el diccionario. Y una tormenta es cuando hay una perturbación violenta del clima, con fuertes vientos y con mucha lluvia. Eso es una tormenta. Y también dice en forma metafórica que la tormenta es una adversidad o una desgracia que le sucede a una persona o la infelicidad de alguien. Y yo quiero decirle que todos hemos tenido de las dos tipos de tormentas. De las tormentas meteorológicas y de las tormentas personales. Las meteorológicas, qué sé yo. Si uno tiene una casa que sabe que el techo está bien agarrado y bueno, dirá, uy, qué feo que no se caiga un árbol, pero bueno, uno está más o menos bien, ¿no? Pero cuando la casa está más o menos, uno dice, uy, que no se me vuele el techo, que no nos volemos nosotros, porque las tormentas son feas de pasar. Pero las tormentas peores son las tormentas personales. No, los que han pasado por tormentas saben a qué me refiero. Y yo creo que acá todos han pasado por tormentas en sus vidas. No, algunos las están pasando ahora. Dice, pastor, estoy pasando una tormenta. Usted no sabe qué tormenta. Pero luego de la tormenta, y ya con esto les spoileo el final, viene la calma. Cantábamos un himno cuando yo era chico que decía, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. ¿No? Y es decir, pero teníamos que llevarle, no me acuerdo bien la estrofa, si no seguiría cantando un poco más, que decía que si a Cristo traes tus cargas, ¿no? Él se las lleva. Pero de eso se trata la palabra de Dios, de tratar con nuestras tormentas y convertirlas en victorias. Hace unas semanas atrás, unos meses atrás, estábamos orando ahí por Vanessa, que la veo acá, ¿no? Y que estábamos todos preocupados porque y estábamos tan angustiados, ¿no? Porque estaban como recién enganchándose de nuevo en la iglesia, habían hecho las cosas bien, habían arreglado, se habían casado, habían hecho su matrimonio, acomodar las cosas y de repente una mala noticia, una tormenta. Pero qué gozo cuando recibimos las buenas noticias de lo que Dios hace. Eso fortalece nuestra fe. Así que bueno, bienvenida a las tormentas a veces. No, nunca son bienvenidas. Yo no quiero tormentas. No quiero tormentas en mi vida, pero cuando vienen, Dios puede hacer algo con ellas. Entonces, como les decía, todos hemos tenido de ambas. Y para prevenir las tormentas normales, las personas, ¿qué hacen? ¿Qué miran?
El pronóstico, el servicio meteorológico. Por ejemplo, el servicio meteorológico, perdón, una palabra media complicada para decirla. El servicio meteorológico dijo que los próximos 7 días van a ser lindos. En serio, escuché ayer o anteayer que hay una semana de clima así lindo como ahora. Bueno, estamos contentos porque bueno, viene la semanita así linda. Pero la Biblia también es una especie de servicio meteorológico del alma y que nos indica qué pasa cuando hay tormentas y nos indica también a veces en qué circunstancias hay tormentas. Que tenemos, la Biblia es una especie de servicio meteorológico. Y hay un relato de una tormenta que nos trae Jesucristo en la cual Jesucristo intervino. Y esta tormenta habla, a ver, vamos a pasar ahí, está en Mateo capítulo 8, verso 23, y lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas, porque me gustó esa versión para traérselas. Pero pueden buscarlo en sus Biblias también, está bueno que busquen sus Biblias, que la abran, que la conozcan, háganse amigos de sus Biblias. Es más, está buena la Biblia en el celular, pero también tengan en casa, si no la quieren traer, una Biblia de papel. Ábranla, van a ver qué lindo que es leerla en papel también. Es más, con un lapicito de color van marcando las cosas lindas que Dios les habla. Y eso se vuelve en un tesoro. Y después van a ver que va a estar viejita, gastadita, pero llena de cosas, llena de recuerdos con su Dios. De eso se trata, tener una relación con Dios todos los días. Dejar que Dios te hable, hablar con Dios. Y de eso nos nutrimos y cuando vienen las tormentas sabemos qué hacer. Bien, vamos a leerlo, ya les di tiempo para que lo encuentren, los que lo buscaron. Y dice así, en el nombre de Jesús, dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? El próximo tiempo viene a la iglesia un tiempo en realidad de dejar las zonas de confort, de salir a pensar cosas nuevas, de vivir nuestras vidas cosas nuevas. Cada uno de ustedes tuvo que dejar esta mañana una zona de confort. La cama. ¿Es cierto, Lore? No nos quería soltar. Les aseguro que no nos quería soltar la cama esta mañana. Decía: Lore, nos tenemos que levantar. Me decía: no, hacía así. En serio, ¿eh? Y fui y estaba Lucía dormida. Digo: Lucy, te tenés que levantar. Y me hace: no. Digo: igual que tu mamá. No solo se parecen físicamente, sino que hasta lo mismo. Se empezó a reír. Y después me decía: yo ya estoy destapada, me decía Lucía. No, ya estoy destapada. Digo: pero no, Lucía, te tenés que levantar. No, bueno, pero ya estoy destapada. ¿No? Como diciendo, ya estoy medio levantada. Todos tuvimos que dejar una zona de confort esta mañana para poder venir. Algunos vienen desde lejos y tuvieron que dejarla antes que otros. Pero todos tuvimos que hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque para encontrarte con Cristo, a veces vas a tener que dejar las zonas de confort. Y saben que tenemos que estar preparados, porque en algún momento van a venir las tormentas. Y cuando salís de tu zona de confort, es probable que te venga alguna tormenta. Si no hubiesen subido esa barca, no se hubiesen metido en la tormenta. No, es así de fácil. Pero se metieron en esa barca y en esa barca estaba Jesús. Entonces, lo interesante de esto es que esta historia nos puede hablar de qué pasa cuando nosotros nos animamos a hacer un arreglo con Dios. Y en el versículo 23, lo primero que nos dice, claramente, nos dice que estaban siguiendo a Jesús. Y en esto, entonces quiero decirles, no eran personas que estaban alejadas de Dios, alejadas de Jesús, no eran personas que venían de una vida disoluta, una vida complicada. Ellos venían siguiendo a Jesús.
¿no? Y lo estaban siguiendo a donde iba y ya les había dado, digamos, y ellos mismos veían los milagros que hacían. O sea que no se trataba de personas que andaban viviendo mal. Y en los versículos anteriores nos vemos a Jesucristo de que les dice, sígame, y si alguno no me quiere seguir, alguno no quiere dejar todo atrás, mejor que no venga. No, Jesús ya los había desafiado a no ser seguidores a medias. Porque a Jesús no se lo puede seguir a medias. A Jesús tenés que seguirlo con toda tu vida. Es la única manera de seguirlo. No podés ser un seguidor de Jesús simplemente diciendo, bueno, un domingo voy a la iglesia y la otra lo miro por Facebook. Uno a la iglesia, otro por Facebook. O dos por Facebook, uno a la iglesia. Eso no es un seguidor de Jesús. Ese es un simpatizante. Perdón si no les gusta lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Es la verdad. El seguidor de Jesús sigue a Jesús. Y la forma de seguir a Jesús es perteneciendo a su cuerpo. Y pertenecemos a nuestro cuerpo, al cuerpo a través de la iglesia. Y la iglesia no soy yo solo. La iglesia somos todos nosotros juntos. Este lugar es el salón de reuniones. Nosotros le decimos iglesia, está bien, perfecto, pero la iglesia es cuando estamos todos nosotros adentro. Si nosotros no estamos adentro, esto no es más que un auditorio. ¿Entienden? La iglesia somos cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Por eso también nos reunimos en la semana. Y para no hacerlos venir, nos reunimos en casa de alguno de ustedes. A eso, ¿cómo lo llamamos? Grupos de amistad. Y los grupos de amistad que son iglesia también. Entonces, ese es un seguidor de Jesús. Y saben que es un buen desafío quiero hacerles, porque algunos de ustedes vienen aquí hace años, otros hace muy poquito. Y quiero hacerles un desafío que en realidad lo escuché, lo leí de un libro. Hace poco un pastor que contaba que él hacía este desafío a la iglesia y se los voy a empezar a hacer a ustedes. Y digo que si querés ver a Jesús obrando 100%, tenés que poder seguirlo 100%. Entonces, aceptá las condiciones de ser un seguidor de Jesucristo y yo te propongo que lo hagas, escuchen bien, durante un año. Dale a Jesús un año de tu vida. Y si después de ese año no hay un cambio significativo, potente e indiscutible en tu vida, no te molesto nunca más. Decí, no, yo ya le di un año de mi vida a Jesús y no pasó nada, no me sirvió. Pero haz este pacto, hacelo. Pensá en lo que puede hacer Dios durante un año. Les quiero decir de que muchos a los 3 meses Dios ya estuvo obrando, muchos a los 6 meses Dios obró. Pero conozco muchas personas que hicieron ese pacto sin saber decir un año, como yo le estoy diciendo ahora, pero digamos, ponemos un plazo. Yo me animo al desafío, a desafiarlos y que ustedes hagan la prueba. Y veo acá muchos que han cambiado su vida y que Dios les ha abierto posibilidades por otro lado, les ha quitado la amargura, les ha quitado la tormenta. O la tormenta está ahí, pero dice, mira tormenta, no te tengo miedo. Pues ¿sabes qué tengo en mi barco? ¿Sabes a quién tengo en mi barco? Lo tengo a Jesús. Así que vení nomás, que te estoy esperando, vas a ver cómo te vamos a combatir. Eso es tener fe en Jesucristo. Entonces, cuando las personas a veces comienzan a seguir a Jesús, vienen tormentas. A veces van a venir tormentas, van a venir problemas. Pero no es lo mismo pasarlas solos que pasarla con Jesucristo. Entonces, estas situaciones, el diablo las aprovecha y dice, ¿ves? Cuando no ibas a la iglesia esto no te pasaba. No vayas más. Yo recuerdo de chico a una familia conocidos así de la iglesia que se habían congregado, que le dijeron a mi papá, dice, ¿sabe qué, pastor? No voy a ir más a la iglesia, porque cada vez que voy a la iglesia me va todo mal. ¿No? Y yo la verdad que me sentí tan triste por ellos, porque era chico, tendría la edad, más chico que Lucía era, seguro. Tenía 7, 8 años, porque era cuando ensayaban en el coro en casa y esas cosas. Y me acuerdo de esa gente y me dio mucha pena, ¿no? Sobre todo porque el hijo me enseñaba a dibujar. Y me dibujaba autos, cosas así. A mí me encantaba lo que me dibujaba y se ve que lo tenían ahí para que yo no moleste, lo ponían a dibujar conmigo. Pero bueno, quiero decir, esa gente decía, a mí me va todo mal cuando me acerco a Jesús.
¿Y saben qué pasa? Que el diablo te pone eso en la cabeza muchas veces. Decís, ¿sabes qué? No vale la pena el esfuerzo, no vale la pena el esfuerzo de levantarte. ¿Pero por qué? Porque Él quiere que Jesús no se pare y reprenda ese viento. Él quiere que vos no le des la oportunidad. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, vemos ahí que, si tienen para anotar, anoten esto, ¿no? Si estás siguiendo a Jesús y hay una tormenta en tu vida, prepárate porque está por hacer algo. ¿Escucharon bien? Si estás siguiendo a Jesús y en tu vida hay una tormenta, prepárate porque Él está por hacer algo. Ojo, si no le estás siguiendo y tenés una tormenta, mejor que lo llames, ¿no? Decís, Señor, metí, por favor. ¿No? Y generalmente todos hacemos eso. Cuando tenemos tormenta, decimos, Señor, pedimos que Dios venga, ¿no? Y ahí, ayer hablábamos con unos hermanos y contaba de que un pariente le fue mal y le echó la culpa a Dios. Y sabiamente la hermana le responde, dice, ¿ahora le decís a Dios? Si hace rato lo sacaste de tu vida. ¿Por qué le echas la culpa ahora justo a Dios? Y digo, qué interesante, ¿no? Qué reflexión sabia que Dios nos pone a las preguntas que el enemigo mete en la cabeza de las personas. Pero bien, en el verso 24 dice que mientras Jesús dormía, se levantó una gran tormenta. Una gran tormenta y Jesús dormido. ¿Dónde está Jesús cuando lo necesitamos? ¿No les pasa eso a veces? ¿O me pasó a mí solo? No, ¿dónde está Jesús cuando te necesito? Es decir, yo creo, soy un seguidor. Y yo me imagino la situación de estos hombres, ¿no? Todos preocupados. Y quiero decirle, estos no eran pescadores, no eran personas que no sabían del mar. Eran pescadores, avesados, trabajaban de ese tema. Sin embargo, la tormenta que vino era tan grande que no supieron más qué hacer. Y yo me imagino, no sé, a Jesús ahí en el rincón, a lo mejor espiándolos con un ojo medio abierto y dice, a ver cuándo vienen. ¿No? Y estaba así, mirándolos así, y se hacía el dormido, roncaría fuerte a lo mejor, para que digan, está dormido. ¿No? Y sí, estás dormido. Y decir, ¿cuándo van a venir a buscar? Porque ahí está la clave de nuestra actitud. Ahí está la clave de lo que tenemos que hacer. En el verso 25, ellos deciden hacer lo que tenían que hacer y dicen, sálvanos que perecemos. Como les decía, esto no era una tormenta cualquiera, eran hombres pescadores, avesados. Y aquí vemos que una realidad importantísima para nosotros, que es que ellos seguramente habrían dicho, nosotros podemos con esta tormenta. ¿Y cuántas veces vos habrás dicho, yo puedo con esta tormenta? Yo puedo pasar con esto. Yo puedo, yo me la arreglo, yo voy a poder, yo lo puedo manejar. ¿Cuántas veces dijiste lo puedo manejar? Aquellos que han luchado con un vicio, con algo, no, yo lo manejo, yo sé cómo salir de esto. Y resulta que cuando no podemos, nos sentimos atormentados, vapuleados, ¿y a quién le echamos la culpa? A Dios. Sí, porque Dios no me escuchó, qué sé yo. Pero ¿cuándo metiste a Dios en medio de esa ecuación? Y entonces mi pregunta es, ¿les pedimos ayuda a Dios o nos estamos manejando solos? ¿Cómo estás tratando con tu tormenta? ¿Le pediste ayuda a Dios o solito estás ahí tratando de hacer lo que puedas? Y en el verso 26, Jesús los acusa de algo. ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Hoy se lo pongo acá. Personas de poca fe. Encontramos entonces a Jesús que se levanta y les reclama que tienen poca fe. ¿Y por qué le dijo que tenían poca fe? Porque habían estado con Jesús, lo conocían bien. Recordemos que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Dios no les había mandado el Espíritu Santo que iba a venir después. Pero les dijo que tenían poca fe porque quisieron solucionar el problema sin involucrar a Jesús primero. Y ahí está el error de muchos de nosotros. Queremos solucionar las cosas sin meter primero a Dios. Y si no querés meter primero a Dios, Dios no se mete. Porque Dios no se va a meter donde no le des permiso en tu vida. Entonces, para que Jesús intervenga en tu vida, necesitas darle permiso.
Para darle permiso tenés que tener una relación con Él, tenés que charlar, tenés que involucrarlo en cada área de tu vida. Entonces tuvieron poca fe porque intentaron solucionarlo con sus propias fuerzas, peleando, luchando, gritando, angustiándose, en vez de buscar la verdadera ayuda de Jesús. Entonces la fe se demuestra poniendo primero a Dios. Y un buen paso es haber venido esta mañana, habiéndote levantado. Entonces, de hecho ellos también podrían haber orado, pero se ve que en medio del problema, la última opción fue clamar a Dios. ¿Y cuántas veces pasa de que estamos en medio de un problema y clamamos a Dios de última cuando deberíamos haberlo metido de primera? Y esa es la solución que necesitamos. Hay un salmo que nos habla de esto y habla de que si tenés una mala noticia, una enfermedad o lo que sea, lo primero que tenés que hacer es buscar a Dios. Ante la mala noticia tenés que ir, hay una historia en el Antiguo Testamento que alguna vez la prediqué del rey Ezequías. A él lo estaban por invadir y le mandaron una carta diciendo, te vamos a reventar. ¿No? Una carta documento. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido una carta documento, pero es horrible. ¿No? Te vamos a reventar, te vamos a quitar todo. Te voy a quitar a tus hijos, voy a hacer violar a tus mujeres. Decía todo eso en la carta. ¿Qué hizo? Agarró la carta, la extendió delante de la presencia de Dios y se puso a orar. Y Dios hizo el milagro. Entonces, a lo mejor vienen malas noticias en tu vida, pero primero tenés que involucrarlo a Dios. Y dice el Salmo 112, versículo 1, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y aquí, primero, ahí la palabra teme, nosotros entendemos como tener miedo. Pero este temor no tiene que ver con miedo. A Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene respeto. Porque es Dios, es el creador del universo. Entonces, este temor de Dios, cuando vean en la Biblia temor de Dios, no es tenerle horror, temor, porque así, ¿no? Es decir, no se trata de eso. Se trata de un temor reverente, de decirle, yo sé que sos Dios y que yo no soy nada. Ponernos en lugar. Es el mismo temor o respeto que tendríamos enfrentándonos a una persona importante. No, vamos a un trabajo nuevo y nos va a entrevistar el gerente. ¿Vamos muy sueltitos o vamos medio con miedo? Con cuiqui, decíamos. Andamos con cuiqui, claro, andamos con miedo. ¿Por qué? Porque, ¿qué me va a pasar? Voy a hablar con el gerente y tengo una entrevista y esa persona... Y bueno, pero ese tipo de miedo es lo que habla con la Biblia que tenemos que tener cuando estamos delante de Dios. A ver, el miedo reverente delante de quién estamos. No estamos delante de un amigo, no estamos delante del barba. ¿No? Porque tengo algunos amigos y dicen, sí, porque el barba... Pará, es Dios, es el creador. Es decir, un poco más de respeto, ¿no? Yo entiendo que lo dicen de una forma... a lo mejor no queriendo faltar respeto, sino como no sabiendo cómo comunicarse con Dios, lo dicen así. Y yo sé que Dios no se los toma como pecado eso. Pero quiere decir, nosotros que estamos entendiendo, tenemos que saber que Dios, tenemos que entrar a Él con reverencia. ¿No? Entonces, empieza, bienaventurado el hombre que reverencia a Dios, que reverencia a Jehová. Dice, y en sus mandamientos se deleita, porque saben que son buenos. Sabe que seguir los mandamientos de Dios trae bien a su casa, trae bien a su familia, trae bien a su trabajo. Seguir a Dios y poner las cosas primero como tienen que ser. No robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. No cometerás adulterio. No, los mandamientos traen felicidad cuando los cumplís. Porque en realidad te hacen una persona completa. Dice que esa persona, ¿qué va a tener como consecuencia? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Entonces vamos de vuelta. El que teme a Jehová, el que respeta a Dios, no tendrá temor de malas noticias.
Y su corazón va a estar firme y confiado. Qué lindo que es estar firme y confiado diciendo, de aquí yo no me muevo, estoy bien porque Dios es el que está obrando en mi vida. Jesucristo interviene, le dice a los vientos que se callen y finalmente Él trajo una gran ¿qué? Una gran paz. Después de la tormenta, cuando Jesucristo interviene, en tu vida hay paz. Y se los digo porque he pasado tormentas feas, pero cuando Dios interviene, hay paz. Y hay un testimonio del poder de Dios, de lo que pudo hacer. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes piense en esos momentos de tormenta y cómo Dios nunca los dejó abandonados. A cualquiera de los que estén aquí. Los desafíos que piensen en esas tormentas. Y si estás pasando una tormenta, te aseguro que Dios no te va a dejar abandonado. Ese es el tiempo de enfrentar las tormentas, pero ya no lo vas a hacer más solo. Ya no lo vas a hacer más sola. Lo vas a hacer con Jesucristo a tu lado, diciendo, tormenta, acá traje refuerzos. En el nombre de Jesús voy a reprender esos problemas. En el nombre de Jesús voy a reprender esas adicciones. En el nombre de Jesús voy a reprender esos malos recuerdos. En el nombre de Jesús voy a decirle a todo eso que me está haciendo daño, diciéndole basta, basta, porque en Cristo realmente puedo ser más que vencedor. Pero siempre hay un proceso. Escuchen bien esto. Siempre hay un proceso. Y Dios quiere que vivas el proceso. No porque sea malo, sino porque en el proceso de los problemas viene el aprendizaje. ¿Vieron cuando vamos a la escuela? ¿Qué nos dan en matemática? ¿Para resolver qué? Problemas. ¿No? Y si tenés 3 años y te dicen 2 más 2, ¿no? Es un problema. ¿No? Y cuando ya tenés 4 años, te dicen, 6 años, te dicen 2 más 2 y te dicen 4. ¿No? Ya aprendieron a resolver el problema. Podrían haber dicho de entrada, el resultado es este, pero te tienen que enseñar a resolver el problema. Y Jesucristo quiere que aprendas a resolver los problemas con Él, que camines con Él, que puedas vivir una vida realmente con Él. Y eso te va a ayudar para el resto de tu vida. Y la próxima vez que venga un problemita, igual decís, ya lo sé, ya sé cómo funciona. No, Dios es mi sustento, Dios es el que me provee. Y no hay temor cuando Jesucristo está con nosotros, porque donde está la verdad, donde conocemos, se va el temor. Entonces, como que les digo, saben que hay una historia en el Antiguo Testamento que nos habla de que Israel estuvieron esclavos en Egipto durante 400 años. Y en un momento Dios llama a un hombre llamado Moisés para sacarlos del desierto. Y ellos tuvieron que caminar durante 40 años en ese desierto para llegar al lugar donde Dios les había preparado. Podrían haber llegado en 2 semanas, pero tardaron 40 años porque se aferraron a los problemas en vez de dejar que Dios sea el que lo soluciona. Y a veces nosotros también tenemos que caminar por tiempos de desierto. Por tiempos donde parece que no hay solución, pero confía porque Dios tiene un propósito para tu vida. En Santiago 1:12 en la Villa de Jerusalén dice, feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Feliz la mujer que soporta la prueba, feliz el joven que soporta la prueba, feliz el niño que soporta la prueba, porque todos esos Dios les tiene un premio. Y soportar, la palabra que se usa ahí en griego es hupomeno, pero lo que importa acá es que esta palabra significa permanecer, estar, no abandonar, perseverar, ser valiente, aguantar. ¿No? Eso es lo que significa. Entonces, pongan cualquiera de esas palabras. Feliz el hombre que aguanta. Feliz el hombre que permanece pese a los problemas. ¿No? Y repito, como les decía, ¿estás dispuesto a darle a Dios un tiempo de tu vida? No sé, 6 meses, 1 año y probar lo que Dios puede hacer. Te desafío porque si lo haces, yo sé que Dios no te va a abandonar. Y con esto ya vamos terminando. Quiero decirles que Dios no está distante. No importa tu vida, no importa tus circunstancias, Dios no está distante.
cuando vas a través de la tormenta, Dios no está mirando para otro lado. Él está en tu barca, no está en otra barca. Él está ahí cerca tuyo, no está lejos tuyo. Todo lo malo viene de Satanás y todo lo bueno viene de Dios. Lo que pasa es que a veces Dios agarra lo malo que Satanás metió y lo usa para tu bien. A Él le encanta agarrar las circunstancias y darlas vuelta a tu favor. No, es como, no sé si vieron, yo tenía un compañero en la secundaria que practicaba judo. Y él me explicaba que el judo no es hacer fuerza, sino es usar la fuerza del oponente. ¿No? Es decir, no es tirarlo al otro porque tengo más fuerza, sino tirarlo al otro porque uso su propia fuerza para poder derribarlo. Tienen que hacer, por supuesto, fuerza y todo eso, pero quiere decir, tiene esas técnicas. Entonces yo creo que Dios es un gran judoka. No, agarra al enemigo y todo lo que quiere hacer para nuestro mal, Él lo transforma en testimonios del poder de Dios. Pero para eso tenés que despertar al Jesús que tenés durmiendo en tu barca. Empezá a pensar, Señor, te tengo durmiendo, te voy a despertar porque quiero que te hagas cargo de mi vida. Entonces, le voy a dejar acá y con esto ya voy a terminar. Y voy a pedir de que todos aquellos que quieran despertar al Jesús en la barca, que hoy vamos a estar orando por ellos porque Dios quiere hacer ese milagro en sus vidas. Entonces voy a decirle 5 tips para que se guarden y para que los tengan. El primero, sé valiente, tené valor. Porque para esto tenés que ser valiente. Si querés tener victoria, vas a tener que ir a buscar a Jesús. No discutas nunca con el miedo. Cuando venga el miedo, mandado a charlar con Jesús. ¿Está? Es decir, no permitas que el miedo te gane. Es decir, ¿sabes qué miedo? Anda a charlar allá. Te paso al fondo de la barca que vayas a charlar con el jefe. Ahí sí vas a tener con quién te vas a entender. El segundo punto que te digo acá, entonces el primero es no discutas con el miedo, arriesgate. El primero es tener valor. El segundo es arriesgate. Total, perdido por perdido, arriesgate. No le pidas a Dios que te bendiga lo que estás haciendo. Decile a Dios qué es lo que tenés que hacer. Preguntale a Dios por dónde tenés que ir. No hagas tus planes y decirle a Dios, bueno, bendecí mis planes. Fíjate cuáles son los planes de Dios para tu vida y seguilo. Para eso podés sumarte cuando quieras a nuestras escuelas Sígueme, a los grupos de amistad, a la escuela de discipulado para poder aprender lo que Dios quiere para tu vida. El tercer tip que te voy a dar es mantenerte enfocado en Jesús. Todos los días. Orá, lee la Biblia. Tenés que aprender los pensamientos de Dios y lo haces de esta manera. El cuarto es, tené fe, no tengas duda. ¿Recuerdan, no? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? La tormenta se pasa confiando en que Jesús puede dar la solución. Y el quinto y último punto es, aún en medio de los problemas, aprende a alabar a Dios. Hace un ratito cantábamos que estos 2 hombres estaban en cadenas y ahí es donde empezaron a cantar a Dios. Les leí el pasaje bíblico. Y de eso se trata. En medio de los problemas, agarra el celular, busca alabanzas cristianas en YouTube y ponételo. Y que suene. Y si tenés un parlante, conectalo al Bluetooth y ponelo fuerte. Y que lo escuche Satanás y todos sus amigos. ¿Les parece bien? Y que escuchen, y si Pablo y Silas, y usted iba a cantar como si estuviese en la ducha, si querés, no hay problema. Cantalo también, ¿no? Tu amor rompe cadenas, ¿no? Y cantalo y adora a Dios. Es la clave, la solución está en la alabanza. Y Jesucristo está diciendo, pónganse de pie y escuchen bien lo que te dice Jesús. Dice, yo soy todo lo que necesitas. Puedo manejar cualquier cosa. Vendré a ti. Tienes que dejar de tener miedo y tienes que confiar totalmente en mí. Dios te está diciendo eso hoy a vos. Y quiero animarte a que hoy puedas hacer este pacto que acabo de decirte, dejar que Jesús sea quien pelee tus batallas.